Víctor Mondragón ajustó su corbata de seda frente al espejo de su penthouse en Polanco. A sus 52 años, el magnate inmobiliario más influyente de México aún conservaba un porte distinguido que contrastaba con sus ojos inquietos. Esta noche celebraría su compromiso con Isabela Fuentes, 24 años menor que él y poseedora de una belleza que seguía robándole el aliento después de 8 meses de noviazgo. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó Hernán, su asistente personal de toda la vida y quizás la única persona en quien realmente confiaba. Víctor negó con la cabeza, pero su mente estaba lejos de la elegante fiesta que tendría lugar en el jardín de su hacienda. Algo lo carcomía por dentro desde hace semanas. Pequeños detalles, comentarios aparentemente inocentes, miradas furtivas de Isabela hacia su teléfono. Hernán, ¿alguna vez te has preguntado por qué una mujer como ella elegiría a alguien como yo? El asistente mantuvo una expresión neutral. El señor es un hombre respetado, exitoso y viejo, interrumpió Víctor con una sonrisa amarga. No nos engañemos. Hace 3 días, mientras buscaba un documento en su despacho, Víctor había encontrado algo inquietante, una carpeta con información detallada sobre sus empresas, sus propiedades en Cancún, Los Cabos y Madrid, y estimaciones precisas de su fortuna. Información que él nunca había compartido con Isabela. La fiesta transcurrió como cabía esperar. Champán francés, música de cuerdas y la alta sociedad mexicana congratulándose por estar invitada. Isabela resplandecía en un vestido color champán que realzaba su piel morena. Su sonrisa cautivaba a todos mientras presentaba orgullosa el anillo de compromiso con un diamante que había costado más que el PIB anual de un pequeño municipio. Mi amor, el embajador quisiera hablar contigo sobre tu proyecto en Quintana Roo, dijo Isabela, rozando suavemente su brazo. Víctor asintió mecánicamente, pero su atención estaba en el teléfono de Isabela que había dejado sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje. ¿Confirmado para mayo? Necesitamos fechas exactas. Mayo, el mes en que firmarían su acuerdo prenupcial y realizarían la boda. El mes en que, según su abogado, transferiría parte significativa de sus acciones a un fideicomiso conjunto. Mientras conversaba con el embajador, Víctor observó cómo Isabela se alejaba para atender una llamada, resguardándose detrás de una columna del jardín. Sus gestos cambiaron. Ya no era la mujer cariñosa y relajada, sino alguien tenso, calculador, que miraba constantemente a su alrededor para asegurarse de no ser escuchada. Más tarde esa noche, mientras Isabela dormía, Víctor revisó sigilosamente su teléfono. Todos los mensajes comprometedores habían sido borrados, pero encontró algo igualmente perturbador. Búsquedas recientes sobre herencia en caso de muerte súbita y beneficiarios en caso de accidente. El frío le recorrió la espalda. A lo largo de su vida empresarial, Víctor había sobrevivido gracias a su intuición para detectar cuando algo no cuadraba. Y ahora todos sus instintos gritaban peligro. Al día siguiente, durante un desayuno en la terraza, Víctor observaba a Isabela mientras ella revisaba detalles de la boda con su planificadora. El sol matinal iluminaba su rostro perfecto. ¿Sabes? Estaba pensando en hacer cambios en mi testamento antes de la boda, comentó Víctor casualmente, observando su reacción. Los ojos de Isabela brillaron por un instante antes de componerse. ¿Por qué piensas en eso ahora, mi amor? Tenemos toda la vida por delante, respondió ella, pero su voz tenía un tono que Víctor nunca había notado antes. Simple precaución. A mi edad, uno debe ser previsor. Quiero asegurarme de que estés protegida si algo me pasara. Isabela dejó la taza de café y se acercó a él, sentándose en su regazo con movimientos felinos. Nada te va a pasar, susurró, besándolo suavemente. Yo te cuidaré. Esa misma tarde, Víctor convocó a Hernán a su oficina privada, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Necesito tu absoluta discreción, comenzó, sirviéndose un whisky doble. Creo que Isabela está planeando algo contra mí, posiblemente algo fatal. Hernán, siempre imperturbable, simplemente asintió. ¿Qué desea hacer, señor?
Algo radical, respondió Víctor, contemplando el líquido ámbar. Voy a morir, Hernán. Disculpe, voy a fingir mi muerte. Un accidente trágico. Quiero ver qué hace ella, cómo reacciona cuando crea que ya no estoy. El plan tomó forma rápidamente. Un accidente en su yate privado durante un viaje en solitario. Un cuerpo no recuperado del mar. Una fortuna en juego y una novia en duelo. Si estoy equivocado, siempre puedo sobrevivir milagrosamente, explicó Víctor. Pero si tengo razón, ¿y si está en verdadero peligro, señor?, preguntó Hernán. Esta farsa podría volverse muy real si ella tiene cómplices. Víctor sonrió con amargura. ¿Qué es la vida sin algo de riesgos, Hernán? Además, ¿qué mejor manera de atrapar a un depredador que haciéndole creer que su presa ya está muerta? Mientras ultimaban los detalles, Víctor se preguntó qué secretos escondía realmente Isabela detrás de aquellos ojos que tanto lo habían cautivado. Pronto lo descubriría, observando su propio funeral desde las sombras. Lo que no sabía era que su pequeño juego de engaños acababa de comenzar y que las sombras escondían secretos mucho más oscuros de lo que jamás habría imaginado. El yate Imperio, el orgullo de la flota privada de Víctor Mondragón, se mecía suavemente sobre las aguas turquesa del Mar Caribe. A bordo solo 3 personas conocían la verdad: Víctor, Hernán y el doctor. Joaquín Reyes, amigo de la infancia y médico personal del magnate, quien había accedido a participar en esta farsa bajo estricta confidencialidad. «Todo está preparado, señor», informó Hernán, entregándole un sobre con documentación falsa. Su nueva identidad: Emilio Vega, empresario chileno de perfil bajo. Apartamento asegurado en la Condesa bajo este nombre. Cuentas bancarias operativas. Nadie hará conexiones. Víctor revisó los documentos meticulosamente. El pasaporte, la licencia de conducir, tarjetas de crédito, todo parecía auténtico. Sus contactos en lugares estratégicos siempre habían sido su mejor inversión. El bote salvavidas está equipado con provisiones y GPS, continuó Hernán. Lo recogerán en las coordenadas acordadas a las 0200 horas. El yate comenzará a hacer agua a las 03:30, enviará automáticamente señales de auxilio a las 04:15 y se hundirá aproximadamente a las 05:00. El doctor Reyes se acercó con un maletín médico. La evidencia forense será convincente. Hemos esparcido suficiente sangre tuya en la cabina principal para sugerir un golpe fatal durante el hundimiento. Los tiburones harán el resto creíble. Víctor asintió. ¿Y el rastreador? Instalado en el collar de Isabela, confirmó Hernán. Cada movimiento, cada lugar que visite quedará registrado. También hemos intervenido su teléfono y computadora. A medianoche, Víctor tomó un último trago de tequila añejo contemplando el horizonte caribeño. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar que estaría observando su propia muerte, su propio funeral, como un fantasma entre los vivos. ¿Seguro que desea continuar?, preguntó Hernán. Absolutamente, respondió Víctor. Si estoy equivocado sobre Isabela, siempre puedo sobrevivir milagrosamente después de estar perdido en el mar. Pero si tengo razón, a las 01:45 horas, Víctor Mondragón abandonó su yate en la oscuridad total, descendiendo sigilosamente al bote salvavidas preparado. Miró por última vez su embarcación de lujo, consciente de que estaba sacrificando una pieza valiosa de su colección para este elaborado engaño. «Hasta pronto, Imperio», murmuró, mientras el pequeño bote se alejaba silenciosamente. 8 horas después, los titulares explotaron en todo México. Desaparece Víctor Mondragón, magnate inmobiliario, en naufragio. Las cadenas televisivas interrumpieron su programación para cubrir el dramático rescate del yate semihundido, las operaciones de búsqueda y las especulaciones sobre las causas del accidente. Desde un modesto apartamento en Ciudad de México, con su apariencia transformada gracias a un tinte de cabello oscuro, lentes de contacto que cambiaban sus ojos de marrón a verde y una barba cuidadosamente recortada, Víctor observaba la cobertura noticiosa. La primera prueba vendría pronto. La reacción inicial de Isabela. No tuvo que esperar mucho.
Las cámaras capturaron la llegada dramática de Isabela al muelle de Cancún, donde se habían establecido las operaciones de búsqueda y rescate. Su rostro descompuesto por el dolor, sus lágrimas abundantes mientras era escoltada por guardias de seguridad, ofrecían la imagen perfecta de una novia destrozada. «Impresionante actuación», murmuró Víctor, estudiando cada gesto a través de la pantalla. «Ni siquiera yo podría distinguir si ese dolor es real o fingido». En los días siguientes, las operaciones de búsqueda continuaron sin éxito. El doctor Reyes, como médico forense consultado por los medios, explicó con solemnidad profesional que las probabilidades de supervivencia en esas condiciones eran prácticamente nulas. La evidencia de sangre en la cabina sugería una herida grave durante el hundimiento. 5 días después del accidente, Isabela ofreció una emotiva conferencia de prensa, vestida completamente de negro, con los ojos hinchados y la voz entrecortada. «Mi amado Víctor», comenzó, deteniéndose para recomponer su voz quebrada. «Era un hombre extraordinario que transformó no solo mi vida, sino las vidas de muchos mexicanos a través de sus proyectos y obras de caridad. Pido respeto en este momento de profundo dolor, mientras mantenemos la esperanza de encontrarlo». Víctor observaba desde su nuevo refugio, ahora con el pelo teñido y barba, irreconocible incluso para sus amigos más cercanos. Su mirada no se apartaba de Isabela, buscando cualquier grieta en su fachada de viuda desconsolada. La ceremonia conmemorativa se celebró una semana después en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Como Emilio Vega, Víctor se mezcló entre los cientos de asistentes, manteniéndose en las últimas filas, observando cada detalle con atención clínica. El espectáculo era impresionante. La élite empresarial, política y social de México, reunida para honrar a uno de los suyos. Isabela, como figura central del duelo, recibía condolencias con dignidad trágica, lágrimas discretas y agradecimientos susurrados. A su lado permanecía constantemente un hombre que Víctor no reconocía, aproximadamente 40 años, complexión atlética, actitud protectora que sugería más que un simple asesor. «Marcos Ibarra», le informó Hernán discretamente durante la recepción posterior. Apareció como asesor financiero el día después de su desaparición. No figura en ninguno de los círculos habituales. Durante la recepción, Víctor notó cómo Isabela y este misterioso Marcos intercambiaban miradas significativas, cómo sus manos se rozaban brevemente al pasarse una copa. La familiaridad que parecía existir entre ellos. «Investiga todo sobre él», ordenó Víctor. «Cada detalle». Mientras los invitados recordaban al difunto, con anécdotas y brindis, Víctor percibió algo más inquietante. Isabela ya no parecía simplemente una viuda en duelo, sino una mujer con propósito. La vio consultando discretamente documentos con el abogado familiar, estrechando manos con socios clave y memorizando nombres de personas que antes ignoraba. Esa noche, mientras regresaba a su anónimo apartamento, Víctor comprendió que había iniciado un juego mucho más peligroso de lo que había anticipado. No solo estaba en juego su fortuna, sino quizás algo más siniestro. «Ella no está esperando», murmuró para sí mismo, quitándose el disfraz. «Está actuando, y ese tal Marcos no es un recién llegado en su vida. El plan había funcionado. Estaba oficialmente muerto para el mundo. Ahora venía la parte más arriesgada, descubrir qué oscuros planes se escondían tras las lágrimas de su bella viuda, mientras mantenía su propia existencia en las sombras. 3 semanas habían pasado desde la muerte de Víctor Mondragón. El sol de mayo calentaba las calles de Ciudad de México mientras Emilio Vega tomaba un café en una terraza discreta frente al edificio corporativo de Grupo Mondragón. Bajo el camuflaje de su nueva identidad, Víctor observaba el constante ir y venir de ejecutivos y empleados de su propio imperio. Su atención se centró en la elegante camioneta negra que se detuvo en la entrada principal. Isabela descendió, impecablemente vestida de negro, con lentes oscuros que ocultaban parcialmente su rostro. A pesar del supuesto duelo,
Su postura irradiaba determinación. Marcos Ibarra la seguía como una sombra constante. «Tiene una reunión con la junta directiva a las 10:00, informó Hernán, sentado discretamente en la mesa contigua fingiendo leer un periódico. «Primera vez que asiste. Solicitó revisar todos los proyectos activos y las inversiones internacionales». Víctor asintió levemente, manteniendo su mirada fija en Isabela. Algo no encajaba en su comportamiento. Durante 3 semanas, había monitoreado cada movimiento de su viuda, sus visitas diarias a la tumba vacía, sus reuniones con el abogado, sus largas llamadas telefónicas con personas desconocidas. Pero lo que más le perturbaba era su aparente dolor genuino cuando creía que nadie la observaba. La había visto, a través de las cámaras instaladas en la mansión, llorar desconsoladamente en la soledad de su habitación, aferrada a una de sus camisas, hablándole como si pudiera escucharla. ¿Era posible que su actuación fuera tan convincente incluso en privado? ¿O había juzgado mal sus intenciones? «Tengo algo», murmuró Hernán, deslizando discretamente una tableta sobre la mesa. Marcos Ibarra, ex militar, especializado en inteligencia, trabajó para el gobierno colombiano hasta hace 5 años. Después, consultor de seguridad privada. Ninguna conexión aparente con Isabela antes del accidente. Víctor examinó el expediente con atención. Algo no cuadraba. «Hay más», continuó Hernán. «Detectamos comunicaciones encriptadas desde el dispositivo de Isabela con servidores en Colombia y Panamá. Nuestros técnicos están intentando descifrarlas. La reunión en la torre corporativa duró 3 horas. Cuando finalmente Isabela y Marcos salieron, Víctor notó algo diferente en su expresión, una mezcla de confusión y alarma. Esa noche, desde su centro de operaciones improvisado, Víctor monitoreaba las cámaras ocultas instaladas en la mansión. Isabela paseaba inquieta por el despacho que antes le pertenecía, revisando compulsivamente documentos y haciendo llamadas en un teléfono que evidentemente no era el que él conocía. «No está», la escuchó decir con urgencia. «Revisé todas las cajas de seguridad, las cuentas bancarias principales, todo. No hay rastro del documento. Sí, la clave funcionó, pero no es posible que lo llevara consigo en el yate. Tenemos que encontrarlo antes de que...». Su voz se tensó. «¿Qué pasaría si aún está vivo?». Víctor se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Era posible que Isabela supiera o sospechara que seguía con vida? Marcos entró al despacho con paso firme. «Nadie sobrevive a ese tipo de accidente», le aseguró a Isabela. «Los buzos encontraron evidencia suficiente. La investigación policial está cerrada». «Entonces, ¿dónde está?», insistió ella. Víctor era meticuloso, obsesivo con sus documentos. «Si no está en ninguna de las ubicaciones que conocemos, quizás hay una caja de seguridad adicional que no conocías», sugirió Marcos, colocando sus manos sobre los hombros de ella en un gesto demasiado íntimo. Para sorpresa de Víctor, Isabela se apartó bruscamente. «No me toques así», dijo con voz cortante. «Mantén tu papel, las paredes tienen ojos». La expresión de Marcos se endureció momentáneamente antes de recuperar su compostura profesional. «Debemos ampliar la búsqueda», continuó Isabela. «Necesito acceso completo a su banco privado en Suiza. Y contacta a nuestro informante en la Policía Federal. Quiero el informe forense completo». Víctor apagó la pantalla, sumido en pensamientos contradictorios. ¿Qué documento estaban buscando con tanta desesperación? ¿Y por qué Isabela parecía genuinamente afligida en privado, pero actuaba como una cazadora implacable en compañía de Marcos? Al día siguiente, decidió arriesgarse un poco más. Como Emilio Vega, concertó una cita con la secretaria personal de Isabela, alegando representar a un grupo inversor chileno interesado en completar un proyecto que habían iniciado con el difunto Víctor Mondragón. La recepción en la mansión, convertida parcialmente en oficina tras su muerte, era fría y formal. La secretaria lo hizo esperar en el mismo salón donde tantas veces había recibido a socios y amigos. «La señora Fuentes lo recibirá brevemente», anunció la asistente después de una larga espera. «Tiene 15 minutos». Cuando Isabela entró al salón, Víctor sintió un nudo en el estómago.
Verla de cerca, después de semanas, resultaba más impactante de lo que había anticipado. Había perdido peso, y bajo el maquillaje cuidadoso se adivinaban noches de insomnio. «Señor Vega», saludó ella con voz profesional. «Entiendo que tiene interés en el desarrollo de Los Cabos». «Así es», respondió Víctor, alterando sutilmente su acento natural. «Mi grupo quedó impresionado con la visión del señor Mondragón. Una verdadera tragedia su pérdida». Isabela sostuvo su mirada, y por un instante Víctor temió ser reconocido. «Una tragedia, sin duda», respondió ella, y un destello de dolor genuino cruzó su rostro. «Pero su legado continúa». La reunión transcurrió con temas estrictamente profesionales. Víctor estudiaba cada reacción, cada gesto, buscando la confirmación que necesitaba. Pero Isabela se mantenía inescrutablemente profesional. Cuando se despedían, Víctor se arriesgó. Su esposo tenía fama de guardar contingencias para todo. Un hombre precavido. La mano de Isabela se tensó levemente sobre su bolso. «Mi prometido», corrigió. Y sí, era extremadamente cuidadoso con todo, excepto, quizás, con su propia vida. Algo en su tono final, una amargura profunda, desconcertó a Víctor. Al salir de la mansión, mientras el guardia le abría la puerta, alcanzó a ver una fotografía que no había estado allí antes. Isabela y él en su último viaje a Valle de Bravo, riendo despreocupadamente junto al lago. Y por primera vez desde que inició su elaborado engaño, Víctor se preguntó si, tal vez, su plan estaba basado en una terrible malinterpretación. La pequeña cafetería en Coyoacán resultaba perfecta para pasar desapercibido. Víctor, aún bajo su disfraz de Emilio Vega, revisaba los informes que Hernán había recopilado durante el último mes. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero las piezas no encajaban como él había anticipado inicialmente. «El banco suizo confirmó un acceso a su caja de seguridad personal», informó Hernán en voz baja. «Isabela utilizó la llave que usted guardaba en la caja fuerte de la mansión y no tomó nada, al menos según el registro de entrada y salida. Permaneció en la bóveda exactamente 12 minutos y salió con las manos vacías». Víctor frunció el ceño, intrigado. «¿Y las comunicaciones encriptadas?». Hernán deslizó una tableta a través de la mesa. «Finalmente logramos descifrarlas. No son lo que esperábamos». En la pantalla aparecieron transcripciones de mensajes entre Isabela y varios contactos identificados solo por códigos. Víctor los leyó con creciente asombro. «Puerto confirmado para la transferencia. El cargamento pasará por Veracruz sin inspección aduanera. Los documentos están listos. Necesitamos los códigos de acceso a las terminales de Lázaro Cárdenas. M dice que estaban en posesión de VIAPA. Las rutas quedarán despejadas solo si conseguimos las autorizaciones antes del día 30. Sin ellas, la operación completa está en riesgo». Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era dinero lo que Isabela buscaba. Era algo mucho más valioso. El control de sus terminales portuarias, las mismas que había construido durante décadas y que ahora formaban una red logística que controlaba el 40% del movimiento marítimo comercial mexicano. «Esto es más grande que una simple estafa matrimonial», murmuró. «Mucho más grande», confirmó Hernán. «Investigamos a Marcos Ibarra más a fondo. No es solo un exmilitar, tiene conexiones con el cartel del Pacífico Sur, los mismos que han intentado infiltrarse en sus operaciones portuarias durante años». La revelación golpeó a Víctor como un puñetazo. Sus terminales portuarias, estratégicamente ubicadas, serían perfectas para el tráfico de drogas, armas o cualquier mercancía ilegal. Un sistema logístico completo, con vigilancia mínima gracias a años de construcción de confianza con las autoridades, valía más que toda su fortuna personal. «¿Cómo se conecta Isabela con ellos?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Encontramos fotografías», respondió Hernán, mostrándole otra tableta. «Tomadas hace 3 años en Medellín, las imágenes mostraban a una Isabela más joven, con cabello diferente y otro nombre, en compañía de reconocidos operadores del narcotráfico colombiano.
En otra aparecía junto a Marcos, claramente en una relación íntima. Nos infiltraron, concluyó Víctor, sintiendo cómo la traición adquiría un nuevo y más peligroso significado. Me eligieron específicamente. Eso parece. Una operación de largo alcance. Ella construyó toda una identidad falsa, antecedentes verificables, conexiones sociales, incluso un pasado romántico fabricado meticulosamente. Víctor recordó su primer encuentro con Isabela, aparentemente casual, en una gala benéfica. Cómo ella había rechazado inicialmente sus avances, haciéndose desear durante meses. Todo calculado para no despertar sospechas. Esa noche, desde su puesto de vigilancia, Víctor observaba cómo Isabela revisaba obsesivamente su despacho por enésima vez, buscando algo que evidentemente no encontraba. Marcos entró con paso decidido. Los del cartel están perdiendo la paciencia. El acuerdo era claro. Asegurar las rutas antes del próximo embarque. «No lo entiendes», respondió Isabela con frustración. «Sin esos códigos de autorización no podemos acceder al sistema central. Los protocolos que Víctor implementó requieren su firma biométrica y una clave que cambia cada 72 horas. Pues tendremos que encontrar otra manera», insistió Marcos. «Nuestros socios no aceptarán excusas». La expresión de Isabela se endureció. «No me amenaces, Marcos. Nunca olvides quién diseñó esta operación. 3 años de mi vida dedicados a infiltrarme, a ganarme la confianza de Víctor, a soportar sus manos sobre mí». Víctor se tensó ante estas palabras, sintiendo una punzada de dolor más profunda de lo que habría imaginado. «Ahora parece que te dolía mucho estar con él», comentó Marcos con sarcasmo. «Te he visto mirando su fotografía con algo más que fingimiento». Isabela le lanzó una mirada gélida. «No confundas profesionalismo con sentimientos. Hice lo necesario para la operación. Nada más». Pero algo en su tono no sonaba completamente convincente. Víctor recordó las lágrimas privadas, el dolor aparentemente genuino cuando nadie la observaba. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Víctor, utilizando sus contactos más confiables, confirmó que el cartel del Pacífico Sur había estado planificando durante años infiltrarse en sus operaciones marítimas. Isabela, o cualquiera que fuese su verdadero nombre, era su mejor operadora, entrenada específicamente para seducir y manipular a objetivos de alto valor como él. Lo que no podía entender era por qué necesitaban su muerte. Con el matrimonio, Isabela habría tenido acceso a suficiente información confidencial sin levantar sospechas. La respuesta llegó una semana después, cuando Hernán descubrió un detalle crítico. El testamento, señor. Su abogado lo modificó 3 días antes del accidente. «Ah, imposible. Yo no autoricé ningún cambio». «Exactamente. La firma es falsificada. El Nuevo Testamento otorga control operativo de las terminales portuarias a su viuda durante 6 meses, sin necesidad de aprobación del Consejo Directivo. Tiempo suficiente para implementar cambios estructurales que permitirían el acceso que buscan». Víctor comprendió entonces la magnitud del plan. No solo querían su fortuna, querían convertir toda su infraestructura en un gigantesco canal de distribución para el narcotráfico internacional. Miles de millones en drogas podrían moverse sin detección a través de sus terminales legítimas. Mientras procesaba esta información, sus monitores captaron movimiento en la mansión. Isabela empacaba apresuradamente una maleta pequeña mientras hablaba por teléfono. «Tengo que salir inmediatamente hacia Colombia. Sí, Marcos se quedará coordinando desde aquí. No, aún no encontramos los códigos, pero tengo otra idea. Si Víctor realmente murió, hay alguien más que podría tener acceso. Su hijo». Víctor se quedó paralizado. ¿Su hijo? Él no tenía hijos, o al menos eso creía. «Su hijo en Monterrey», continuó Isabela. «El que nunca reconoció oficialmente. Tengo información que sugiere que podrían haber mantenido contacto». La revelación lo dejó sin aliento. Alguien había descubierto sobre Miguel, el hijo que tuvo en su juventud y cuya existencia había mantenido en absoluto secreto, incluso para sus colaboradores más cercanos.
Solo había una manera de que Isabela pudiera saberlo. La conspiración era mucho más profunda y peligrosa de lo que había imaginado. Monterrey brillaba bajo el sol abrasador de junio, mientras Víctor, oculto tras su identidad de Emilio Vega, recorría las calles del exclusivo barrio de San Pedro Garza García. Había tomado el primer vuelo disponible, impulsado por un miedo que nunca antes había experimentado. El elegante edificio de apartamentos donde vivía Miguel Rojas, su hijo no reconocido, se alzaba como una fortaleza de cristal y acero. A sus 28 años, Miguel había construido su propia carrera como arquitecto, rechazando cualquier conexión pública con el apellido Mondragón, aunque Víctor siempre había mantenido contacto discreto con él y lo había apoyado desde las sombras. El señor Rojas salió temprano esta mañana, informó el vigilante del edificio cuando Víctor preguntó por él. Mencionó un viaje de trabajo urgente. La inquietud se intensificó en su interior. ¿Un viaje repentino? Justo cuando Isabela mostraba interés en él. Demasiada coincidencia. ¿Dejó alguna dirección? ¿Algún contacto? Lo siento, señor. Información confidencial. Víctor regresó a su auto rentado, donde Hernán esperaba al volante. No está, informó cerrando la puerta. Y tengo un mal presentimiento. Localicé su teléfono, respondió Hernán, mostrando un mapa en la tableta. Carretera a Saltillo. Se mueve rápido. Síguelo. Mientras avanzaban por la autopista, Víctor llamó al número privado que utilizaba para comunicarse con Miguel. Sonaba, pero nadie respondía. Al quinto intento, finalmente escuchó la voz de su hijo, tensa y cautelosa. ¿Quién habla? Miguel, soy... Víctor dudó, consciente de que no podía revelar su identidad por teléfono. Un amigo de tu padre. Estás en peligro. ¿De qué está hablando? Mi padre murió hace 6 semanas. No exactamente, respondió Víctor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito verte. Es urgente. ¿Dónde estás? Un largo silencio precedió a la respuesta. Si realmente es amigo de mi padre, dígame qué me regaló en mi 16º cumpleaños. Una brújula de plata con una inscripción. Encuentra tu propio norte, nunca el de otros. Otro silencio. Estoy en el kilómetro 92, en la gasolinera Los Álamos. Tengo compañía que dice representar los intereses de mi padre. Una mujer. El corazón de Víctor dio un vuelco. No te muevas de ahí y no confíes en ella, bajo ninguna circunstancia. 40 minutos después, estacionaban a cierta distancia de la gasolinera. A través de binoculares, Víctor identificó el automóvil de Miguel y, a su lado, una camioneta negra con vidrios polarizados. No había señales de Isabela, pero 2 hombres con la inconfundible presencia de guardaespaldas vigilaban la entrada del restaurante de la gasolinera. «Está adentro», murmuró Hernán. «¿Cómo procederemos?» Víctor consideró sus limitadas opciones. No podía entrar directamente. Isabela lo reconocería a pesar del disfraz si lo veía de cerca. «Necesito que entres tú», decidió finalmente. «Dale esto a Miguel». Escribió rápidamente una nota y la dobló junto con una antigua fotografía que siempre llevaba en su cartera. Él y Miguel pescando, cuando el chico tenía apenas 10 años. El único día que habían pasado como verdadero padre e hijo. Hernán asintió y salió del vehículo con naturalidad, caminando como un viajero más que se detenía a estirar las piernas. Víctor observaba, tenso, cada movimiento. Dentro del restaurante, según lo que Hernán le contaría después. La escena era inquietante. Isabela, vestida con elegancia informal, hablaba animadamente con Miguel, quien mantenía una expresión cautelosa pero interesada. Sobre la mesa había documentos corporativos con el logo de Grupo Mondragón. Hernán se sentó en la barra, pidió un café y esperó el momento oportuno. Cuando Miguel se levantó para ir al baño, lo siguió discretamente. En la soledad del baño, la entrega fue rápida. «De Emilio Vega», murmuró Hernán, pasándole la nota y la fotografía. El rostro de Miguel palideció al leer la nota y ver la imagen. Sus ojos, tan parecidos a los de Víctor, se llenaron de confusión. «¿Está vivo?», susurró. «En el auto gris, estacionamiento norte.
Ve con cuidado. Ella no está sola. Miguel asintió, guardando la nota y la foto. Dile que necesito 20 minutos. Tengo que salir de aquí sin levantar sospechas. Pero los planes rara vez se desarrollan como se esperan. Mientras Hernán regresaba al auto para informar a Víctor, uno de los guardaespaldas de Isabela lo reconoció. Las visitas de Hernán a la mansión durante las semanas posteriores al accidente lo habían expuesto. El guardaespaldas habló rápidamente por su radio. Hernán, percibiendo el peligro, aceleró el paso. «Nos han descubierto», informó a Víctor al llegar al auto. «Miguel intentará reunirse con nosotros, pero tenemos que movernos». En ese preciso momento, los guardaespaldas salieron del restaurante, escaneando el estacionamiento con miradas entrenadas. «Demasiado tarde», murmuró Víctor, agachándose en su asiento. Lo que siguió fue un caos calculado. Miguel salió corriendo del restaurante por una puerta lateral, mientras Isabela apareció en la entrada principal, gritando órdenes. Los guardaespaldas se dividieron, persiguiendo tanto a Miguel como intentando interceptar el vehículo donde Víctor se ocultaba. Hernán arrancó el motor, maniobrando hábilmente entre los vehículos estacionados. Un disparo resonó, rompiendo el vidrio trasero. «¡Agáchate!», gritó Hernán, acelerando hacia la salida. Víctor, tendido en el asiento trasero, vio a través del espejo lateral cómo Miguel luchaba con uno de los guardaespaldas. En un movimiento sorprendentemente ágil, su hijo logró derribar al hombre y correr hacia un camión de carga que comenzaba a salir de la gasolinera. El conductor, aparentemente ajeno al conflicto, no se detuvo cuando Miguel trepó a la parte trasera. «¡Sigue ese camión!», ordenó Víctor. «Miguel está ahí». Durante los siguientes 20 kilómetros, mantuvieron una distancia prudente del camión, mientras verificaban que no lo seguían. Finalmente, en una zona industrial desierta, el camión se detuvo. Miguel descendió rápidamente y corrió hacia el auto que se aproximaba. El reencuentro fue surreal, padre e hijo, frente a frente, en un polvoriento camino lateral, con la amenaza de muerte flotando sobre ambos. «¿Realmente estás vivo?», murmuró Miguel, estudiando el rostro alterado pero inconfundible de su padre. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Víctor, en pocas y precisas palabras, explicó la situación: la conspiración, las terminales portuarias, el cartel y el peligro inmediato. «¿Y ahora?», preguntó Miguel cuando terminó. «Si revelamos que estás vivo, te matarán instantáneamente. Si permaneces muerto, eventualmente descubrirán que estoy en contacto contigo y me usarán como palanca». «Hay otra opción», intervino Hernán. «Los documentos originales de las terminales portuarias, los que contienen los protocolos de seguridad biométricos». Víctor asintió lentamente. «Nunca estuvieron en ninguna caja de seguridad. Los guardé en un lugar mucho más seguro. Si obtenemos esos documentos, podríamos atraparlos en su propio juego», completó Miguel. Pero mientras formulaban su plan, no se percataron del dron que volaba a gran altura sobre ellos, transmitiendo imágenes claras de su ubicación. En una suite de hotel en Saltillo, Isabela observaba la pantalla con una mezcla de asombro e ira. «¡Está vivo!», murmuró, ampliando la imagen del rostro de Víctor. «El maldito ha estado vivo todo este tiempo». Marcos sonrió con frialdad. «Esto cambia el juego, pero también lo simplifica. Ya no necesitamos buscar documentos ni códigos». «¿Qué quieres decir?». «Ahora tenemos a Víctor Mondragón y a su precioso hijo reunidos en un solo lugar», respondió Marcos, levantando su teléfono para hacer una llamada. «El mismo Víctor nos dará acceso a todo lo que necesitamos». Isabela observó la pantalla unos segundos más, con una expresión indescifrable. Por un instante, algo parecido al alivio cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por determinación profesional. «Prepara el equipo», ordenó. «Esta vez no habrá errores ni falsas muertes». En el camino polvoriento, ajenos a que habían caído en una trampa, Víctor, Miguel y Hernán planeaban su contraataque, sin saber que ahora eran los observadores observados, los cazadores convertidos en presas.
La hacienda abandonada en las afueras de San Miguel de Allende había pertenecido a la familia Mondragón durante generaciones. Su deteriorada fachada colonial y apariencia de abandono la convertían en el escondite perfecto. Mientras el sol se ponía tras las montañas, Víctor, Miguel y Hernán preparaban su operación final en la biblioteca polvorienta. El protocolo biométrico requiere mi huella digital, escaneo de retina y una clave verbal que cambia según un algoritmo específico, explicó Víctor, abriendo un compartimento secreto detrás de un antiguo retrato familiar. De él extrajo una caja metálica que contenía documentos y un dispositivo electrónico del tamaño de un libro pequeño. Este es el verdadero sistema de seguridad de las terminales, continuó. Cualquiera que intente modificar los protocolos sin esta autenticación completa activará un bloqueo total y alertará automáticamente a las autoridades federales. Miguel examinó los documentos con admiración profesional. Diseñaste esto para ser impenetrable, y aquí está nuestra ventaja, añadió Víctor. Podemos configurar una trampa digital. Cuando Isabela y sus cómplices intenten acceder al sistema, un ruido sutil en el exterior interrumpió su explicación. Hernán apagó inmediatamente las luces y se acercó cautelosamente a la ventana. «Vehículos aproximándose», susurró. «Al menos 3. Sin luces». Víctor sintió el frío de la adrenalina recorrer su cuerpo. Nos encontraron más rápido de lo que anticipé. Las cámaras de seguridad que instalé en el perímetro. Hernán consultó su teléfono. 8 personas armadas. Se están desplegando alrededor de la hacienda. Miguel, sorprendentemente calmado para alguien sin experiencia en situaciones de vida o muerte, señaló hacia un antiguo mapa de la propiedad colgado en la pared. «Los túneles», dijo simplemente. «Me los mostraste cuando era niño, ¿recuerdas? Dijiste que tus antepasados los usaron durante la Revolución». Víctor sonrió a su hijo con orgullo renovado. «Precisamente por eso elegí este lugar». Rápidamente recogieron los documentos esenciales y el dispositivo biométrico. Hernán activó remotamente un sistema de señuelos electrónicos que había instalado por toda la propiedad, diseñados para simular presencia humana en distintas habitaciones. «Esto los mantendrá ocupados unos minutos», explicó mientras Víctor retiraba una pesada alfombra, revelando una trampilla oculta. El túnel era estrecho y húmedo, apenas iluminado por las linternas de sus teléfonos. Avanzaron agachados, escuchando los ecos distantes de la operación de asalto que se desarrollaba en la casa. «¿A dónde conduce esto?», preguntó Miguel, respirando con dificultad el aire viciado. «A un antiguo pozo seco, a medio kilómetro de la casa principal», respondió Víctor. «Desde allí podemos llegar al camino rural sin ser vistos». Tras 20 minutos de avance tenso, emergieron a la oscuridad de la noche. A lo lejos, las luces de la hacienda parpadeaban mientras el operativo continuaba. «No tardarán en descubrir que escapamos», advirtió Hernán. «Debemos movernos rápido». «No», contradijo Víctor, su expresión transformándose mientras una idea cristalizaba en su mente. «Eso es exactamente lo que esperan. Es hora de cambiar las reglas del juego». En la hacienda, Isabela dirigía personalmente el operativo. Vestida completamente de negro, con un chaleco antibalas y un arma en la mano, avanzaba metódicamente por los pasillos junto a Marcos y su equipo. Habitación por habitación, ordenaba. «Son 3 objetivos. Los necesitamos vivos», pero cada habitación que registraban estaba vacía, aunque las señales térmicas y los sensores de movimiento indicaban actividad constante por toda la casa. La frustración crecía entre el equipo mientras el tiempo pasaba. En la sala principal, Isabela examinaba los restos de la operación precipitadamente abandonada. Mapas, documentos menores, equipos electrónicos. «Se fueron con el dispositivo principal», informó uno de los técnicos. «Pero dejaron rastros digitales. Estaban configurando algún tipo de trampa en el sistema. ¿Puedes rastrearlos?», preguntó Isabela. «No será necesario», interrumpió una voz desde la entrada. Todos giraron con sus armas apuntando hacia la figura que emergía de las sombras. Víctor Mondragón, solo y aparentemente desarmado. «Víctor», murmuró Isabela, su profesionalismo flaqueando por un instante.
O debería decir, el fantasma. Supongo que una resurrección sería mala publicidad para ti en este momento, respondió él con frialdad. Tu elaborado plan para mi funeral, arruinado. Marcos dio un paso adelante, su arma apuntando directamente a la cabeza de Víctor. ¿Dónde están los otros? ¿Y el dispositivo? Miguel y Hernán están lejos, con órdenes específicas, respondió Víctor con calma estudiada. Si no establecen contacto conmigo cada 30 minutos, toda la información sobre tu operación, Isabela, o debería decir Carolina Ochoa, y las actividades del Cartel del Pacífico Sur, será enviada automáticamente a la DEA, la Interpol y la Fiscalía General. Isabela hizo un gesto a Marcos para que bajara el arma. Su expresión mezclaba frustración y algo más complejo. Siempre fuiste más inteligente de lo que anticipamos, admitió. ¿Qué propones? Un intercambio simple, respondió Víctor. Mi vida por tu operación. La risa de Marcos resonó en la habitación. Estás en desventaja numérica y desarmado. No estás en posición de negociar. Al contrario, Víctor sacó lentamente un teléfono. Este dispositivo está conectado directamente al sistema biométrico. Con un comando puedo bloquear permanentemente todas las terminales portuarias. Ni siquiera mi huella digital o mi retina podrían revertirlo. Décadas de operaciones, billones en mercancías, todo paralizado. El silencio que siguió era denso, cargado de tensión. Isabela y Marcos intercambiaron miradas, calculando opciones. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó finalmente Isabela. Miguel queda completamente fuera de esto. Para siempre, comenzó Víctor. Segundo, mantengo el control operativo de las terminales legítimas. Y a cambio, presionó Marcos. Víctor mantuvo su mirada fija en Isabela. A cambio, pueden utilizar 3 terminales específicas para sus operaciones especiales, con protocolos que yo mismo diseñaré para garantizar discreción absoluta. La sorpresa fue evidente en los rostros del equipo. Isabela estudió a Víctor con intensidad, buscando la trampa. Víctor Mondragón, el empresario ejemplar, ¿colaborando con el narcotráfico?, cuestionó con escepticismo. ¿Por qué debería creer que no es otra farsa? Porque la muerte te da perspectiva, respondió Víctor con amargura. Descubrí que mi imperio, construido durante décadas de esfuerzo implacable, puede desaparecer en un instante. Mi vida, mis relaciones, todo puede ser una ilusión. Hizo una pausa significativa, mirando directamente a Isabela. Incluso descubrí que la mujer que creía amar estaba conmigo solo por mis activos. Un destello de algo parecido a la culpa cruzó el rostro de Isabela, rápidamente suprimido. ¿Entonces?, insistió Marcos. ¿Te volviste cínico y ahora quieres un pedazo del verdadero negocio? Digamos que finalmente entendí las reglas reales del juego, respondió Víctor. Y prefiero ser un socio vivo que un mártir muerto. Las siguientes horas fueron una cuidadosa danza de negociaciones y verificaciones. Víctor proporcionó acceso limitado al dispositivo biométrico, demostrando su autenticidad pero manteniendo salvaguardas críticas. A medianoche, cuando los términos estaban prácticamente acordados, Víctor solicitó un momento a solas con Isabela. Marcos accedió reluctantemente, manteniendo guardias en las puertas. Una última pregunta, dijo Víctor cuando quedaron solos. ¿Hubo algo real? ¿En algún momento? Isabela sostuvo su mirada por lo que pareció una eternidad. Al principio, no, respondió finalmente. Era una misión, nada más. Pero, los últimos meses fueron confusos, admitió, su máscara profesional agrietándose momentáneamente. Tu muerte, esperaba sentir alivio. No terminó la frase, pero no era necesario. Víctor asintió lentamente. Mientras firmaban el acuerdo provisional, nadie notó el pequeño dispositivo oculto en el reloj de Víctor, transmitiendo todo a un equipo conjunto de la Interpol y la Fiscalía Federal que se preparaba a kilómetros de distancia. El verdadero engaño final apenas comenzaba. El sol de la tarde bañaba el exclusivo vecindario de Pedregal,
mientras una caravana de vehículos oficiales se detenía frente a la residencia principal de Grupo Mondragón. Los titulares de todos los noticieros mexicanos repetían la misma noticia extraordinaria. Víctor Mondragón reaparece tras supuesta muerte. Héroe en operativo histórico contra el narcotráfico. En la sala de conferencias de la Fiscalía General, Víctor Mondragón, ahora sin disfraces y con su característico porte elegante restaurado, se sentaba junto al fiscal general y representantes de Interpol. Las cámaras destellaban incesantemente mientras relataba su increíble historia. La operación que culminó hace 3 días con la detención de 27 miembros del Cartel del Pacífico Sur y la incautación de mercancía ilegal valorada en más de $300 millones, comenzó con una sospecha personal, explicaba Víctor con voz pausada. Mi decisión de fingir mi muerte fue inicialmente para proteger mi patrimonio, pero se transformó en la oportunidad de desmantelar una de las redes de tráfico más sofisticadas del continente. Lo que no mencionó ante las cámaras fueron los momentos de duda, las noches de insomnio en que la imagen de Isabela, o Carolina, como ahora sabía que se llamaba realmente, lo atormentaba con preguntas sin respuesta. El operativo había sido meticulosamente ejecutado. Durante 3 meses, Víctor había fingido colaborar con el cartel, proporcionando acceso controlado a sus terminales mientras documentaba cada movimiento, cada operador, cada conexión internacional. El dispositivo biométrico, modificado secretamente por técnicos de la Interpol, registraba cada interacción y construía un mapa completo de la organización criminal. La trampa se cerró cuando los principales líderes del cartel se reunieron en México para presenciar personalmente el primer gran cargamento a través de las terminales Mondragón. En una operación coordinada, las fuerzas federales mexicanas junto con agentes internacionales descendieron simultáneamente sobre 12 ubicaciones estratégicas. La mayoría fue capturada sin resistencia. Marcos Ibarra murió en un intercambio de disparos. Isabela había desaparecido horas antes del operativo, como si hubiera presentido la traición. Tras la conferencia de prensa, en la privacidad de su oficina restaurada, Víctor contemplaba el horizonte de Ciudad de México mientras Miguel servía 2 copas de whisky. «A tu salud, papá», brindó Miguel. «Oficialmente vivo y reconocido como héroe nacional». Víctor sonrió con cierta melancolía. «Y a la tuya, hijo, oficialmente reconocido como heredero de Grupo Mondragón». El anuncio público del reconocimiento de Miguel como su hijo y sucesor había generado casi tantos titulares como su resurrección. La prensa especulaba interminablemente sobre esta revelación familiar, olvidando momentáneamente el espectacular operativo antidroga. «¿Crees que la encontrarán?», preguntó Miguel después de un largo silencio. Víctor no necesitaba aclaración sobre a quién se refería. No si ella no quiere ser encontrada. El informe confidencial que había recibido esa mañana y que no compartió con las autoridades mostraba una imagen de vigilancia borrosa. Una mujer con cabello corto, rubio, embarcando en un ferry en Belice. Por un instante, ella había mirado directamente a la cámara, como si supiera que él eventualmente vería esa imagen. El fiscal general mencionó que su cooperación fue fundamental, continuó Miguel, que proporcionó información crucial durante los interrogatorios iniciales, antes de su extraña desaparición de custodia. Víctor asintió levemente. Había sido ella quien reveló las identidades de los principales contactos internacionales, las rutas, los métodos de lavado. Una traición a su organización que los investigadores atribuyeron a un intento de reducir su condena. Pero Víctor sabía, o quería creer, que había algo más. En el cajón de su escritorio, guardaba la única pieza de evidencia que había retenido de toda la operación, una nota manuscrita, encontrada en su antigua habitación el día del operativo final. Nuestra historia comenzó con un engaño, pero no todo fue mentira. Algún día, quizás, descubras cuál es la verdad entre tantas falsedades. Hasta entonces, vive la vida que recuperaste. C. Un mes después, en una pequeña villa en la costa de Portugal,
Una mujer de cabello corto y rubio observaba el atardecer desde su terraza. En la mesa descansaba un periódico mexicano con la fotografía de Víctor y Miguel Mondragón, inaugurando una fundación para jóvenes en riesgo. Sonrió brevemente mientras el sol desaparecía en el horizonte. La partida había terminado para todos, excepto para ella. Su nueva identidad, financiada con fondos que nunca podrían ser rastreados, le ofrecía la posibilidad de reinventarse una vez más. El fantasma de Víctor Mondragón había vuelto a la vida, pero Carolina Ochoa había desaparecido para siempre, llevándose consigo la única verdad que nunca confesaría, que al final, el engaño más grande no había sido contra Víctor, sino contra ella misma, cuando permitió que la mujer detrás de la operadora se enamorara genuinamente del hombre que debía destruir. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de Portugal, se preguntó si él habría entendido el verdadero significado de su nota, si algún día, cuando la memoria de la traición se hubiera desvanecido lo suficiente, tendría el valor de descubrir la respuesta. Algunas preguntas, como algunos fantasmas, estaban destinadas a permanecer sin respuesta. Fin.